que el más terrible problema del ser humano es el pecado, ese pecado que lo separa del Dios santo, santo, santo. Pero Cristo Jesús es la solución. Recursos Bautistas Confesionales presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Daniel capítulo 9. Saludos, estimado oyente. Llegamos al capítulo 9 del libro de Daniel. ¿Alguna vez has estado leyendo las Escrituras y en lugar de sentirte orgulloso de ti mismo, terminaste clamando y reconociendo cuánto necesitas la gracia de Dios? Bueno, eso es precisamente lo que encontramos en Daniel capítulo 9. El profeta estaba estudiando las Escrituras y de repente comprende por medio de la profecía de Jeremías que los 70 años de cautiverio de Israel estaban llegando a su cumplimiento. Pero el profeta no responde simplemente esperando que Dios actúe o haga algo, sino que su respuesta es orar. Y es que su oración tampoco es una oración egocéntrica o victimista en donde él pone al pueblo de Israel o a sí mismo como las víctimas de las circunstancias o como los pobrecitos de la historia. Claro que no, sino que su oración es una confesión de pecado. Dice en el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. El profeta Daniel reconoce que el exilio no era un accidente de la historia o que las cosas se salieron de control de las manos de Dios, sino que era el justo juicio del Señor sobre el pecado de su pueblo. Pero al mismo tiempo de reconocer su pecado y confesar su pecado, Daniel se aferra al carácter misericordioso de Dios. Dice en el versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Así que, estimado oyente, el fundamento de nuestra esperanza no debe estar en la concepción errónea que tenemos de nuestra propia justicia, sino que nuestra esperanza debe estar en la misericordia de Dios. Y así llegamos al versículo 24, que podría decirse que es la parte central de la profecía. Aquí en este verso se anuncia que Dios ha determinado un periodo para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Pero ¿cómo haría Dios esto? ¿Cómo traería Dios perdón perdurable, justicia perdurable para su pueblo? Bueno, el verso 26 nos dice que se quitará la vida al Mesías. Daniel estaba mirando hacia adelante, hacia la venida del ungido, del Mesías, del Cristo de Dios, el cual sería cortado, es decir, sería muerto. Obviamente esta profecía está hablando de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Y cuando leemos este pasaje, nosotros podemos ver que el terrible problema del ser humano no es su sufrimiento o las circunstancias difíciles o incluso los enemigos que lo aborrecen, sino que el más terrible problema del ser humano es el pecado, ese pecado que lo separa del Dios santo, santo, santo. Pero Cristo Jesús es la solución y Él vino a hacer esa obra redentora en la cruz del Calvario. Dice Hebreos 9:26, hablando de Cristo, que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso nuestra esperanza no descansa en nuestras propias obras, en nuestras oraciones o en nuestras propias justicias, sino que descansa en Cristo, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Hermanos, al leer este pasaje sacamos una aplicación muy importante para nuestra vida cristiana, y es que debemos convertir la confesión de pecado en una práctica constante en nuestra vida. Daniel, conociendo la palabra de Dios, fue llevado a clamar a Dios. De la misma manera, cuando nosotros nos sumergimos en las Escrituras y comprendemos nuestra necesidad de la gracia, debemos acercarnos al Dios de la gracia. 1 Juan 1:9 nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, estimado oyente, no escondas tu pecado delante de Dios, no intentes justificar tu pecado, confiésalo, arrepiéntete y corre hacia Cristo, en donde encontrarás misericordia.
Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por Recursos Bautistas Confesionales. Si deseas más información, busca nuestra página web como Recursos Bautistas Confesionales. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.